Vamos a empezar dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, porque nos da la oportunidad, hermanos, de estudiar su palabra. El tema de hoy está basado en el capítulo 1 del libro de Romanos. Esta es una de las primeras partes de 4 sermones que están elaborados para poder exponerlos. Y hoy vamos a mirar el título que es en esta noche el Evangelio de Dios y nuestro llamamiento. En Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, estaremos estudiando versículo por versículo. El libro de Romanos es una de las epístolas más profundas y doctrinales del Nuevo Testamento. La epístola a los romanos es una de las cartas más doctrinales del apóstol Pablo, escrita alrededor del año 57 después de Cristo y escrita desde Corinto. En estos primeros 7 versículos encontramos un resumen del mensaje central de la carta. ¿Cuál es? El Evangelio de Dios y su efecto en nuestras vidas. En este sermón reflexionaremos sobre 3 aspectos fundamentales. Primero, Pablo y su llamado. Segundo, el Evangelio de Dios y su cumplimiento en Cristo. 3, nuestra identidad y propósito en Cristo. Comenzamos primeramente con el primer punto del estudio. Pablo y su llamado. Pablo y su llamado. Ahí estaremos trabajando en este hermoso estudio. Bien, el versículo 1 recita de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Primeramente, el texto identifica al apóstol Pablo como siervo de Jesucristo. Pablo, en este inicio del capítulo, se presenta primero como siervo. No se presenta como un apóstol, sino como siervo, lo que indica su total sumisión y entrega a Cristo. La frase siervo no es un título de honor humano, sino una declaración de servicio humilde. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, el nombre de él en griego es Paulos, significa pequeño, y reemplaza su nombre hebreo Saulo. También connotamos la frase siervo de Jesucristo.
La palabra griega doulos significa esclavo o siervo. Pablo está enfatizando su total entrega a Cristo, siervo, disponible a servir en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algo interesante también que Pablo continúa diciendo, aparte de ser siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. No tomó este oficio por elección propia, el apostolado, sino que fue llamado por Dios, fue llamado por Jesucristo para llevar el mensaje del evangelio a las naciones. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15 y 16, recita de la siguiente manera: el Señor le dijo, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre. En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. También algo que el apóstol Pablo declara, que su apostolado dice, apartado para el evangelio de Dios. La vida de Pablo estaba completamente dedicada a la proclamación del evangelio. Y todos entendemos eso. Todos hemos leído el gran trabajo, la gran labor y entrega total del apóstol Pablo para llevar el evangelio a los gentiles más allá de Jerusalén. Entonces, lo que nos enseña la importancia de vivir con un propósito definido en Dios, proclamar el evangelio, llevar el evangelio de Cristo. Con ese propósito fue apartado para esta gran comisión. Él lo recuerda en Gálatas capítulo 1, versículo 15-16, y dice de la siguiente manera: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles y no consulte enseguida con carne y sangre. Bien, hermanos, aquí observamos esto que es interesante. Apartado. Pablo fue apartado. No sé si el hermano pueda, el hermano Ronnie Mejía puede silenciar siempre el micrófono, por favor. Por favor, hermanito, le voy a agradecer mucho. Bien, entonces podemos ver que el apóstol Pablo nos enseñó la gran importancia de su llamado: siervo, apóstol, y todo esto con un propósito: apartado para el evangelio
de Dios. Segundo punto que observamos en Romanos capítulo 1. El Evangelio de Dios y su cumplimiento en Cristo. Su cumplimiento en Cristo. Y vamos a leer los textos que tenemos. De el versículo 2 al 4 de Romanos capítulo 1. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Hablando de Jesús. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Ahora bien, ¿qué aprendemos de estos pasajes? Aprendemos lo siguiente. Primero, aprendemos que Jesucristo fue prometido por Dios en las Escrituras. El Evangelio no es un mensaje nuevo, sino que es el cumplimiento de las promesas dadas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 53, que habla acerca de Jesucristo, de su sacrificio por los pecados de la humanidad. Salmos 22 también vemos la profecía y el cumplimiento acerca de Jesús. Y en Jeremías 31, versículo 31-34, encontramos también la promesa o el mensaje del cumplimiento del nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Entonces, observamos eso. Y algo que encontramos es que los pasajes comienzan diciendo Jesucristo, el Hijo de Dios. Según el versículo 3, dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, es descendiente de David, según la carne. Entonces esto confirma que Jesús es el Mesías prometido, sin duda. Jesús es el Rey legítimo, porque el apóstol Pablo lo describe como el Hijo de Dios. En 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 16, dice la siguiente manera, amados hermanos, acerca de esto. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Refiriéndose a Jesucristo, su reino eterno y para siempre, por el hecho de ser el Hijo de Dios y descendiente del rey David según la carne. Y Pablo sigue diciendo que aparte que Jesucristo es el Hijo de Dios, también dice declarado Hijo de Dios con poder. No solamente
el Hijo de Dios, sino que siendo declarado Hijo de Dios. ¿Cómo? Con poder, según el versículo 4 que leímos. Su resurrección demuestra, hermanos, su divinidad y su victoria sobre el pecado y la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo es Hijo de Dios con poder. Y él mostró levantándose entre los muertos. También algo que vemos en el texto es que habla acerca de la centralidad de la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra fe, hermanos, y de nuestra esperanza por esa resurrección de Jesús. En Romanos capítulo 4, versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Mire, entonces, la resurrección de Cristo, según este pasaje, contiene un propósito: nuestra justificación. Para que seamos hallados delante de Él, justificados. Punto número 3, hermano. Ahora, el apóstol Pablo ya nos ha venido hablando acerca de él como siervo, él como un apóstol, y nos habló también acerca de Jesucristo en su cumplimiento, que él es Hijo de Dios con poder. Ahora, vemos en el versículo 5 y 7 de Romanos capítulo 1, en el tercer punto, nuestra identidad y propósito en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos? Que nos muestra que realmente somos cristianos, seguidores de Jesús. Y el propósito en Cristo. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi propósito en estar en una relación con Cristo? Entonces Pablo dice aquí pongamos mucha atención, amados hermanos. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, hermanos, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Según el versículo 6, ¿cuál es nuestra identidad? Somos llamados a ser santos. Esa es nuestra identidad, hermanos. No somos simplemente creyentes, sino que hemos sido apartados para vivir en santidad. Esa es nuestra identidad. Eso nos hace ser conocidos
por nuestro estilo de vida de los que no conocen al Señor. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, nos dice, amados hermanos, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Hermanos, nuestra identidad, según el apóstol Pedro, se muestra en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque el Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Ahí está el reto. Ahí está el reto. Sean santos como yo soy santo. Los cristianos son santos. Esta es una palabra de la cual se ha abusado y se ha hecho mal uso. En la religión católica se usa primordialmente para identificar a unos pocos escogidos que fueron elevados al nivel de santidad después de la muerte de ellos. En el mundo en general, el significado se le da a la palabra, es el de perfección, o por lo menos de un estado muy cerca de la perfección. Por esta razón oímos expresiones como, él no es nada santo, él no es nada santo. Entonces, la Biblia enseña que todo cristiano es un santo. Por ejemplo, santo se usa como sinónimo de la expresión todos los que creyeron en. Segunda de Tesalonicenses nos dice esto, capítulo 1, versículo 10. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces la expresión todos los que creyeron, todos sus santos, todos nosotros, todos somos creyentes. Hermanos, debemos vivir la santidad. Amados hermanos, es preocupante en nuestros días presentes cómo la iglesia está perdiendo la santidad. Estamos observando que los cristianos están viviendo como quieren, están haciendo cosas que quieren y dicen honrar esta palabra. Hermanos, no vivamos como queremos. Vivamos como la Biblia dice en la palabra del Señor. Seamos santos. La palabra griega que se traduce por santo es agios. Indica lo que ha sido apartado. La forma verbal es santificar. El verbo es santificar. Somos apartados, amados hermanos. Somos apartados. ¿Cuándo? Cuando somos salvos, somos apartados. Cuando somos salvos, somos santificados por Dios. Dios pide que vivamos en santidad. La iglesia en este tiempo, en este siglo, hermanos, está perdiendo la santidad. Hermanas usando pantalones, hombres vistiendo como cristianos, varones vistiendo como quieren, haciendo lo que quieren, hermanas casándose con incrédulos y aún iglesias permitiendo la unión libre.
iglesias permitiendo fornicación. Y sabe, todo está bien cuando todo está mal. Pero si nosotros procuramos, amados hermanos, lo que dice la palabra de Dios es santos. Si entendiéramos esta palabra, nos apartaríamos. Pero hoy vemos que la mayoría de cristianos no se aparta, al contrario, se hunde cada día más. Entonces la Biblia nos dice lo siguiente, hermano. 1 Corintios 6:11, escuche esto. Escuche esta palabra. Estos eran algunos. Esto es para usted y para mí, hermano. ¿Cómo era usted antes de llegar a Cristo? ¿Qué hacía usted antes de llegar a Cristo? ¿Qué hacía yo antes de llegar a Cristo? Nuestro estado tal vez era diferente, pero era pecado. Pero dice, amados, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire qué tremendo, qué maravilloso. ¿Cómo yo no puedo, hermanos, o cómo no podemos nosotros aceptar el reto de Dios? Sé santo porque yo soy santo. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido justificados por el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Estos dos entes de la deidad han hecho eso. Pregunte usted, ¿cómo era yo? ¿Y cómo es posible que yo viva sin honrar esto que el Señor me ha dado? Sé santo. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículo 11 nos dice, amados hermanos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hermanos, que Jesús no se avergüence de nosotros, que Jesús no se avergüence de usted, hermano y hermana. Con amor les hago este llamado. Él, que no se avergüence de Cristo de nosotros, de llamarnos hermanos. Este es mi hermano. ¿Por qué? Porque el que santifica, porque somos santificados, Él nos ha santificado. Y los que son santificados de uno son todos. Todos somos santificados. La iglesia universal, todos somos santificados. Y debemos vivir de tal manera para que Jesús, nuestro Señor, no se avergüence de llamarnos hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 12 nos dice, hermano, por lo cual también Jesús, escuche bien, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mire, al pueblo, mediante su propia sangre, la iglesia padeció fuera de la puerta. Entonces, esta palabra fuera es lo que significa. Estamos en el mundo. Dios nos echa fuera del mundo y nos trae adentro de su reino para que seamos santos. Apartados, nos echa fuera. Por medio del evangelio somos echados fuera del mundo, de las cosas del mundo, para vivir para Cristo. Hermanos y hermanas, se nos desafía pues a vivir un estilo de vida santificado. Sí, se nos desafía. Y tómelo, hermano. Tómelo, hermana. Yo también debo abrazar esto. No vivamos como nosotros queramos. Amemos lo que el Señor quiere. Y dice la Biblia, hermanos, en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos
Mire qué bonito. Y sigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No podemos tener una relación cercana a Dios, porque usted sabe que Dios se aparta, Dios se aleja cuando no vivimos en santidad. Y en 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice, pues la voluntad de Dios no es la mía, hermano. No es la mía, es la de Dios. Es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si la Biblia dice eso, ¿por qué vivir de esta manera? Sino vivir conforme a la santificación. En Romanos capítulo 6, versículo 19 nos dice así, hermano. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Por qué abrazar lo que hacíamos antes? ¿Por qué dar la bienvenida a aquello a la cual hacíamos? No, hermano. Dice, ahora que ustedes son santificados, presenten vuestros miembros para servir a la justicia. No podemos estar enredados en la injusticia. Debemos estar abrazando la justicia. Hoy como que no hay conciencia en algunos hermanos en la fe cuando están haciendo cosas que para ellos parecen buenas, pero Dios los censura inmediatamente. Porque Dios quiere que seamos santos, vivamos en santidad. Y esa es nuestra identidad, hermano. Es como nosotros tenemos un documento que nos identifica. Nuestro nombre, el año de nacimiento y el número de la identidad de donde somos cada quien. Entonces el cristiano tiene una identidad y tiene un propósito de ser santo. Dice otro, el texto aquí está lo mismo. Vamos a leer ahora el versículo 22 de Romanos 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿cómo obtenemos, hermanos, o cómo vamos a obtener la vida eterna según este versículo? Bueno, el fruto. ¿Y cuál es el fruto? La santificación. Sé santo como yo soy santo y entonces, en fin, sea la vida eterna. Entonces, si no tenemos la santificación, si no buscamos eso que el Señor ya nos ha dado, no la cuidamos, no la abrazamos, vamos a perder la vida eterna. Porque estamos usando nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Debemos, hermanos, buscar esto para que obtengamos la vida eterna. Algunos se refieren a los autores de la Biblia como las expresiones San Mateo. ¿Han oído esto ustedes, hermano? San Marcos, San Juan, y así por el estilo. Si usted es cristiano, su nombre también puede estar precedido de la palabra San, ¿verdad? Por ejemplo, San Freddy, San Ángel o San Miguel o Santa. Pero no usamos tales expresiones. Pero es así. Por supuesto, no quiero decir que usted debería usar la palabra santo, ¿va? Yo soy Santo Ángel, como un título. Ni que debería animar a otro a hacer lo mismo. San María. Sencillamente estoy recalcando que si usted es cristiano, usted es especial para Dios.
Usted es un tesoro para Dios. Como tal, debe procurar, hermano, la santidad. Amados, y llamados por Dios, dice el versículo 7. Mire, amados y llamados por Dios. Aparte de ser santo, somos amados, hermano. Somos amados y llamados por Dios. Es nuestra identidad. Se basa en el amor de Dios y su llamado a ser parte de su familia. Esto nos da seguridad y propósito en la vida cristiana. En Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Hermanos, somos amados porque somos hijos de Dios, somos llamados porque somos hijos de Dios. ¡Qué maravilla tan grande ser hijos del Altísimo! En 1 Juan 3:1 también, usted puede que usted no se sienta amado, pero si es cristiano, no le quepa duda de que el Señor le ama. Usted ha sido puesto dentro del círculo íntimo del amor de Dios. 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, no son hijos de Él. Y nosotros tenemos el privilegio, el honor de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Por el gran amor que Dios nos ha dado. En conclusión, hermanos, el inicio de la carta a los romanos nos recuerda que el evangelio es el mensaje central de Dios para la humanidad. Pablo nos muestra su compromiso con este mensaje, la supremacía de Cristo en la redención de nuestra identidad, como llamado a la santidad. La pregunta para nosotros es: ¿cómo estamos respondiendo a este llamado? ¿Estamos viviendo como siervos de Cristo, proclamando su evangelio y caminando en la obediencia de la fe? ¿Qué podemos meditar en estas verdades y vivir conforme a nuestro propósito en Cristo Jesús? Pensemos en esto, hermanos amados, en esto que es maravilloso. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta oportunidad.